Retomamos este conflicto diplomático entre México y Ecuador para platicar del mismo, conocer un poquito más los alcances. Le agradecemos a la doctora Aribel Contreras, ella es coordinadora de negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y buenos días. Muy buenos días, Tania. Un gusto poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Al contrario, doctora, explíquenos esta postura del gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer enérgica, en donde mencionaba a México se le respeta, ¿cómo lo califica? Y también que ha solicitado la Corte de Justicia Internacional que interceda. ¿Qué opina usted? Sin duda, Tania, estamos en una era dentro de la historia moderna donde los países adoptan el derecho internacional a modo, donde cuando un país hace una violación al derecho internacional, pareciera que entonces eso está bien, salvo cuando un país agrede. Lamentable que nunca el gobierno mexicano haya condenado de manera enérgica la violación al derecho internacional cuando Rusia invadió Ucrania. Y terrible, por supuesto, el hecho de que una misión diplomática haya dado cobijo a una persona que estaba siendo procesada por la justicia ecuatoriana. Sin embargo, obvio, esto para nada justifica el atropello, la manera tan terrible en que trataron a nuestros representantes mexicanos diplomáticos en Ecuador. Sin duda, el acudir a la Corte Internacional de Justicia, que es uno de los 6 músculos de las Naciones Unidas, pues tendrá que ser esta instancia que de hecho tiene competencia, puesto que así lo han reconocido tanto México como Ecuador, de que reconocen su jurisdicción, y tendrá que ser esta Corte quien en su momento más adelante emita un fallo. Y digo más adelante, Tania, porque esto no le va a tocar resolverse en esta actual administración, como tampoco le tocará en la administración de Daniel Noboa, ya que Ecuador tendrá que convocar elecciones el próximo año. Pero más allá de estos dos mandatarios que lamentablemente se enfrascaron en una controversia diplomática que terminó en la ruptura, pues han echado al bote de la basura diplomático 187 años de relaciones diplomáticas, y ellos se irán del poder, pero nos dejarán este terrible episodio en la relación bilateral. ¿Qué serían las consecuencias de esta ruptura? Hablo, por ejemplo, en el tema diplomático, también comercial. ¿Y cómo es el proceso? Si usted nos explica, doctora, como toda una experta, el proceso cuando entonces se presenta ya, parece que el día de mañana, esta solicitud a la Corte Internacional de Justicia. Esos dos asuntos, si es tan amable. Claro que sí, Tania, qué bueno que lo pones sobre la mesa, porque hay que destacar que el comercio que México tiene con Ecuador, es decir, lo que le vendemos y le compramos, no representa para nosotros ni siquiera el 0.5% del total de nuestro comercio exterior. Sin embargo, México y Ecuador estaban negociando un tratado de libre comercio de manera bilateral, un acuerdo cuyas negociaciones se quedaron en una pausa el año pasado, pero que esto era importante más para Ecuador que para México, porque era un requisito para que Ecuador pudiera aspirar a solicitar su ingreso a este bloque comercial conocido Alianza del Pacífico, que están México, Colombia, Chile y Perú. Y entonces Ecuador pues ahora ya se queda sin esa posibilidad de retomar las negociaciones. En cuestión de inversión extranjera, México realmente no recibía grandes cantidades, nada, obviamente hay que minimizarlo, todo suma, pero la inversión de Ecuador prácticamente se dirigía a la Ciudad de México, también a Yucatán, a Jalisco, a Nuevo León. Entonces, pues el tema comercial continuará porque el comercio y los negocios lo hacen las empresas. Sin embargo, esto también implica que no va a haber ningún tipo de atención ni protección a los mexicanos por parte del gobierno mexicano. Sin embargo, ya otros países del continente han levantado la mano y han dicho que prestan su embajada para que los mexicanos acudan en caso necesario para algún tipo de trámite administrativo.
Ahora, yendo a la segunda parte de tu atinada pregunta, el proceso ante la Corte Internacional de Justicia es un proceso muy largo y no significa que ya mañana México presente esta denuncia y en automático inicie su curso. O sea, de entrada recordaremos que la Corte Internacional de Justicia tiene actualmente muchos procedimientos todavía en cargo, ¿no? Desde la denuncia de Sudáfrica contra Israel por cuestión de genocidio, el tema del Esequibo entre Venezuela y la Guayana, también está ahorita pues su curso, algunos temas de lesa humanidad con respecto a la guerra en Ucrania, independientemente del proceso de la Corte Penal Internacional y más los que se acumulen. Entonces México la presenta y primero la Corte Internacional de Justicia tendrá que analizar si es de su competencia este caso. Es decir, la Corte Internacional de Justicia analiza conflictos a nivel Estado, no entre individuos, que eso lo ve la Corte Penal Internacional, donde, por cierto, hay una mexicana en calidad de jueza. Y en la Corte Internacional de Justicia también tenemos actualmente un mexicano, el embajador Gómez Robledo, como parte de estos 15 magistrados que duran 9 años en su cargo y que no representan a su país, sino que fungen a título personal. Entonces la Corte tendrá que decir si sí es competente para resolver ese caso. Más adelante se tiene que abonar pruebas de un lado, del otro, y serán los magistrados los que analicen cuáles son los acuerdos internacionales que han violado tanto México como Ecuador, si es que así se resuelve, y después de un proceso sumamente largo, donde se tienen audiencias, se escuchan a las partes, después de muchos años se tendrá un fallo, pero en el intertanto, pues México y Ecuador no tienen ahorita ningún tipo de canal político abierto. Importante poner sobre la mesa que por eso es que México está apostándole a que dentro de este grupo conocido como lo que es la CELAC, que agrupa países de América Latina y el Caribe, pues se exponga esta situación. Ya, por supuesto, del lado de Ecuador están aprovechando la oposición para hacerlo un tema doméstico, donde dicen que México debería de declararle la guerra a Ecuador y que qué va a pasar con su país si le imponen sanciones. Eso me parece excesivo, porque no hay una guerra, como en el caso de la invasión rusa a Ucrania. Yo no creo que le vayan a imponer sanciones económicas a nivel internacional a Ecuador. Hay una condena y por supuesto que como mexicanos, pues sí nos sentimos sumamente ofendidos por este atropello de la Convención de Viena, que no olvidemos, Tania, que cuando hay acuerdos son las reglas del juego que se han hecho durante muchas décadas atrás y que cada vez vemos que esto se ve ensombrecido porque cada país ya empieza a adoptar las reglas del juego según le convenga. Sus propias reglas según les convenga. Doctora Aribel Contreras, qué gusto poder conversar con usted. Muchas gracias y nos permite en próximos días retomar la conversación porque el tema va a seguir. Coordinadora de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Doctora, muchas gracias y buenos días. Muy buenos días y un fuerte abrazo. Hasta pronto, Tania. Igualmente, doctora Aribel.